Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más tarde en la noche. Ustedes saben que en los pasados días hemos estado haciendo una serie de videos y de tertulias relacionadas con el espiritismo, mostrando las similitudes entre el espiritismo y el pentecostalismo. Vemos muchas cosas similares que de verdad que la evidencia es abrumadora, es contundente. No se puede negar la similitud casi exacta de las manifestaciones y de las prácticas que vemos tanto en el espiritismo como en el pentecostalismo, y son prácticamente lo mismo. ¿Qué sucede? En esta ocasión me gustaría hacer una pregunta, y es con relación al famoso y reconocido evangelista pentecostal de aquí de Puerto Rico, G.J. Ávila. Hace unos días atrás hicimos un video hablando sobre las herejías y errores que él predicó mientras estuvo en su ministerio. Hay unas cosas que G.J. dijo que son muy extrañas. G.J. Ávila afirmaba de que Dios le hablaba constantemente, que recibía revelaciones de Dios y que escuchaba voces que le hablaban. G.J. Ávila en varias ocasiones pues dijo haber visto a Jesús, dijo haber visto el ángel de la muerte, dijo haber tenido una experiencia donde vio como que el rapto pretribulacional de la iglesia. En una ocasión, G.J. Ávila menciona de que él estaba viendo cómo estaban pasando un ataúd o un féretro de una persona que murió, y que escuchó una voz que le dijo: tú no pasarás por eso. Entonces, como quien dice que él no iba a morir. Pero ustedes saben que G.J. Ávila murió en el año 2013. En otra ocasión, supuestamente el Señor le habló a G.J. después de la muerte de su hija, quien fue brutalmente asesinada por su esposo, diciéndole que supuestamente Dios le dijo que se la llevó para que no se quedara en el rapto, y que él se iba a ir en el rapto y se iba a reunir con su hija, y que el rapto era inminente. Pero nunca llegó ese rapto. O sea, porque decía que ella murió para que se le adelantara y que él se iba a ir vivo en el rapto pretribulacional. No se cumplió. G.J. Ávila en 6 ocasiones infirió fechas para la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Ninguna se cumplió. Son muchas las historias que usted puede ver, que usted va a darse de cuenta de que G.J. Ávila decía que escuchaba una voz que le hablaba y le decía cosas, y él asumía que era Dios, que era el Espíritu Santo. Pero usted ve que muchas de las cosas que le dijo no se cumplieron. G.J. murió, no se fue vivo en el arrebatamiento pretribulacional. O sea, muchas cosas que G.J. enseñó no eran bíblicas, no tenían base ni fundamento bíblico, pero supuestamente Dios se las revelaba. G.J. Ávila decía que si usted no hablaba en lenguas, no era salvo, que no se iba a ir en el rapto
tribulacional, que es otra herejía, que el rapto pretribulacional no existe, le dijo a una generación en los 70 y 80 que no llegarían a su vejez porque Cristo iba a venir durante esa generación. Cristo no vino. O sea, son muchas profecías fallidas. La niña del 666, que eso fue una noticia sensacionalista. O sea, ¿qué espíritu le hablaba a Gigi Ávila? ¿Qué espíritu? Porque obviamente podemos ver que ese espíritu se equivocó en muchas ocasiones. Por lo tanto, no puede ser Dios. No pudo haber sido Dios quien le hablaba a Gigi. Porque Dios no se equivoca. Dios es infalible. Por lo tanto, Dios no le hablaba a Gigi. Entonces, ¿quién le hablaba a Gigi? ¿Qué espíritu hablaba con Gigi? El Espíritu Santo no era un espíritu de error. Posiblemente. Si es un espíritu de error, entonces podríamos decir en cierta manera que Gigi Ávila era espiritista. Yo sé que hay muchos idólatras, gigélatras, aquí en Puerto Rico y América Latina, que idolatran la figura de Gigi Ávila, lo tienen casi igual que Cristo, consideran blasfemia hablar o señalar algo errado de Gigi Ávila. Gigi Ávila sería espiritista, porque los espiritistas constantemente dicen que oyen voces que le hablan, que les revelan cosas. Y cuando tú ves el modus operandi que tenía Gigi, es similar al que vemos en el espiritismo. Gigi Ávila entraba en trance. Gigi Ávila supuestamente Dios le hablaba, que Dios hablaba a través de él. Tenía experiencias espirituales donde veía entidades supuestamente. Igual que sucede en el espiritismo. O sea, hay dos posibilidades. O eran espíritus engañadores, como vemos en el espiritismo, o Gigi deliraba y se imaginaba las cosas. Pero una cosa está clara: Dios no le hablaba a Gigi Ávila, porque Gigi Ávila falló en muchas de sus profecías y en muchas de las cosas que él enseñó, que él decía que Dios se las revelaba. Dios no se las revelaba. Por lo tanto, decir que Gigi Ávila era espiritista no es algo descabellado. Pronto vamos a estar hablando un poquito más sobre esto, sobre el espiritismo. Y sí, vamos a mencionar a figuras como Gigi Ávila y otros. Así que no se lo pierdan. Esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, a quien le pertenece toda la gloria y la honra, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Dios les bendiga.